Bueno, para lo que es la clase de filosofía del derecho, tenemos que regresarnos a lo que es la etapa del medievo. En la etapa del medievo, pues predominaba la ideología cristiana, la filosofía cristiana. Tanto en la doctrina atomista como en la filosofía cristiana de la Edad Media, todos los factores de la vida del hombre toman su norma directriz de la misma fuente y miran el mismo fin, que es la vida ultraterrena, o sea, la vida para después de la muerte, ¿no? Sobre el orden religioso, no solo se construye el orden jurídico social, sino también el orden mismo del universo. El universo cristiano es producto de la acción creadora de un Dios personal que lo rige y gobierna. La patrística, la única justicia verdadera es la que dicta la ley eterna o voluntad divina. El derecho positivo es, pues, un producto del pecado que ha sido instituido por la autoridad terrenal como un mal irremediable. Tanto en la obra de San Agustín como en la de Santo Tomás se puede apreciar que ambos se propusieron armonizar a Dios y a la humanidad, a la revelación con la razón y a la providencia divina con la libertad humana, partiendo de un orden universal apoyado en el Creador. Sin embargo, lo que diferencia a la filosofía tomista del pensamiento agustiniano es que Santo Tomás se producirá una concepción optimista, ya no pesimista, del destino del hombre en este mundo. La vida humana ya no será solo una preparación para la muerte, como pensaba San Agustín, sino una constante lucha por el bien y la virtud. La filosofía escolástica del siglo XIII es esencialmente racionalista, influida por la lógica y la metafísica aristotélica. Se trata de explicar la existencia de la sociedad y de todo el universo sin apartarse de Dios. Bueno, pasado este periodo del medievo con estas ideas de Santo Tomás y de San Agustín, pasamos a lo que es la filosofía del derecho en la época moderna. Esta filosofía del derecho en la época moderna se da a través de la corriente filosófica jurídica de lo que es el Renacimiento. ¿Cuáles son las características del Renacimiento? Por allá del siglo XV, después de un largo milenio de pensamiento dominado por la teología, el mundo occidental empieza a despertar con inquietud y aspiraciones inmediatas encaminadas al goce y dominio de la vida presente, descuidando lo que respecta a los problemas ultraterrenos. El Renacimiento trajo consigo una nueva concepción del mundo y de la vida, ensanchando los horizontes del espíritu, que despierta con nuevos bríos para la investigación científica. La decadencia medieval tuvo, entre otras causas, el desgaste interno de los procedimientos para demostrar el conocimiento científico, que bajo ningún concepto se debería alejar de la concepción teológica de la realidad y la vida social, haciendo renacer de este mundo un inusitado entusiasmo por las ideas de los antiguos clásicos. La Reforma Protestante dio origen al comienzo de esa pérdida del dominio espiritual de la Iglesia, iniciando un proceso de secularización del derecho, separación entre el derecho natural y su fundamentación religiosa. El estudio de las leyes de la naturaleza, por dejar de ser de ella una parte integrante del orden de la creación, regida y estructurada por la ley eterna y divina, para convertirse en una construcción racional que parte exclusivamente de la capacidad humana. O sea, ya no tenía nada que ver la cuestión de la creación de Dios, ¿no? Ya todo tenía que ver con la razón humana. Los grandes descubrimientos geográficos sacudieron la cosmovisión europea y contribuyeron a desarrollar y profundizar sobre los derechos de la conquista y sobre los fundamentos normativos del Estado. Es considerado como un puente entre la Edad Media y la época moderna, aproximación entre las ciencias físicas y las matemáticas. ¿Cuáles son los aspectos sociojurídicos y políticos de esta etapa? Los grandes cambios políticos del siglo XV, entre ellos la desintegración de la unidad de la cristiandad medieval en nacionalidades, la decadencia de la sociedad feudal con la consecuente aparición de monarquías absolutas, las guerras por causas religiosas, los descubrimientos y conquistas,
allende los mares y la difusión de las ideas gracias a la imprenta marcarán un nuevo enfoque en la ciencia política. Habrá que conocerse y ubicarse en esta nueva realidad y recién después vendrá el estudio racional de la misma. Los principios filosóficos pasarán a segundo plano porque los problemas sociales y políticos se presentan más urgentes. El poder político de la Iglesia disminuyó paulatinamente. El individuo o persona que pertenece a una familia y es ciudadano de un Estado, también como creyente es miembro de la Iglesia. Aquel grupo social que conformó los principios de la Edad Media, ignorado y menospreciado por el clero y la nobleza, dio nacimiento a una nueva clase poderosa, la burguesía. El nuevo espíritu renacentista no aceptará que el poder del soberano y del señor sea proveniente de Dios. En los siglos XV y XVI aparecen un gran número de escritores interesados en artículos políticos, sociales, jurídicos, morales. Lo único que se discute es la necesidad del ministerio eclesiástico para que los reyes y los señores tengan imperio y el poder de gobernar, potestad que más adelante recibirá el nombre de supremacía o soberanía. La institución espiritual de la Iglesia irá dando paso al sujeto individual, de voluntad libre y autónoma. El derecho es establecido sobre bases ya no teológicas, sino humanas, cuyos primeros cultivadores son los intérpretes del derecho romano como legislación positiva. Las ciencias jurídicas se especializan en tres ramas, que es la jurisprudencia, la historia de las ciencias jurídicas y la filosofía jurídica. El humanismo sitúa el ideal formativo del hombre en el estudio de la antigüedad pagana, lo seculariza independizándolo de la iglesia y distanciándolo de los criterios medievales. Valora al ser humano desde una perspectiva más mundana y como un ser cuya naturaleza física no es precisamente pecaminosa y objeto de cuidado y guía espiritual constante, porque al lado de su función redentora se sitúa la función civil. La libertad de elegir la propia conducta, destino y comportamiento social, tanto en el orden religioso como social y cultural. La moderna noción de ciencia, cuyos conocimientos no trabajan más con verdades que han sido impuestas por revelación y por decisión del poder eclesiástico, sino que resultan en ese afán por investigar y descubrir la naturaleza y el universo con los propios recursos metodológicos. También se dan los primeros esbozos del contractualismo. El contrato social es una doctrina social y jurídica que considera a la sociedad humana como resultado de un acuerdo de voluntades de los hombres libres e iguales para dar origen al Estado. Los individuos, quienes con su propio consentimiento dieron lugar primeramente a la familia, como el diseño primordial sobre el cual fue tejiéndose toda la variedad de la convivencia civil y política, habría existido un estado primitivo de naturaleza, en el cual el hombre aislado disfrutó de independencia absoluta. A ese estado se concedió el de una sociedad, por medio de un contrato consentido de manera común y tácita, el cual impone restricciones a la independencia de cada uno. La demostración de que el poder político es emanación del pueblo. Marsilio de Padua fue de los primeros en delinear la teoría del contrato social, cuyo germen está en los sofistas griegos y Epicuro. El origen de una comunidad proviene del libre consentimiento de asociación orientado hacia el bien común. La comunidad popular conserva ese poder original y es además la instancia suprema de la vida política. Nicolás Maquiavelo con su libro El Príncipe, pues básicamente él estableció un estado italiano unitario dirigido por un gobernante o príncipe que deberá recurrir si es necesario a la traición, a la mentira y la violencia, porque el lenguaje de la fuerza es el único que Maquiavelo considera conveniente para mantener el poder. El Estado es un mecanismo del juego de fuerzas y pasiones humanas. El derecho, que para él es solo un producto de las fuerzas sociales, históricas, sociológicas y económicas, cuya base principal está en móviles utilitarios. Aquí acuña su frase, el fin justifica los medios, lo que cuenta en la conducta del que gobierna en la conservación del poder y del Estado, porque el logro de los fines hace válidas las acciones. Luego tenemos la Reforma Protestante.
del siglo XVI fue otro fenómeno ligado al Renacimiento. El desorden imperante en todas partes, tanto en la cabeza como en los miembros, en los días del Renacimiento había ocupado el solio pontificio. Papas como Alejandro VI, cuya vida fue un conjunto de escándalos, Julio II, que más tenía de guerrero que de religioso, y León X, cuyo pontificado empezó la reforma y que más se preocupaba por las artes y de las letras que de los intereses espirituales de la cristiandad. Los reformadores protestantes fueron en definitiva teólogos cristianos. La oposición del cristianismo en el mundo, incluyendo la esfera política, en términos diferentes a los ofrecidos por la Iglesia Católica de siglos anteriores. La Reforma Protestante no rompió con la relación entre religión y política. Esta relación se hizo todavía más estrecha, pero significativamente diferente. Martín Lutero decía que solo la fe en Dios hace justos a los hombres. Es la piedra angular de la teología luterana y punto de partida de todas sus reflexiones, incluyendo políticas y jurídicas. Porque si todos tenemos un solo evangelio, ¿cómo no íbamos a tener también el poder para apreciar y juzgar lo que es justo o es injusto de la fe? Por ello concluye, tenemos que hacernos libres y valientes y no tenemos que dejar enfriar el espíritu de la libertad con palabras imaginarias de los papas. La razón sería considerada como el máximo valor del individuo y en relación ahora con lo que es la escuela clásica del derecho natural, la razón será considerada como el máximo valor del individuo y de la humanidad, y la configuración del derecho natural de la época será mediante un método rigurosamente lógico y deductivo, ausente de todo sentido natural e histórico. El desarrollo del derecho natural clásico se da primero en el derecho natural del siglo XVI y comienzos del XVII. Luego viene la época de los sistemas del derecho natural clásico, correspondientes a las construcciones políticas de Thomas Hobbes, Benito Spinoza, John Locke y Samuel Pufendorf. El derecho nacional de la Ilustración, con la escuela del derecho racional de Immanuel Kant. Y los sistemas liberales del derecho natural que se desarrollaron después de Kant y como consecuencia de la Revolución Francesa, con su enumeración de derechos fundamentales de la persona y la afirmación de la división de poder del Estado como garantía de justicia. Bueno, en esta parte de lo que es el Renacimiento tenemos que se cambia a grandes rasgos lo que es el pensamiento filosófico de la Edad Media, que prácticamente la cuestión jurídica decía que todo lo que son las normas, todas las leyes, son provenientes de Dios. Ya en la cuestión del Renacimiento, se le da al individuo la libertad para él crear, o sea, ya el centro del universo ya no es Dios, ya es el ser humano. Y el ser humano a través de la razón es el que, por ejemplo, crea las leyes. Es una transición. Ya en las cuestiones de la ciencia, ya la cuestión de la ciencia no lo explicaba solo la religión, sino que la ciencia ya empieza a formar un método, ya empieza a formar vamos a decir, una forma distinta de cómo darle una explicación a las cosas y no solo como se venía haciendo todo lo que era lo medieval a través de la religión.